El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Programa número 50, iba a decir 47, Paula. Es que tengo un gorro especial hoy, para los que nos siguen por Uvestream. ¿Estamos en Uvestream? Sí, está la lucecita prendida. Los que nos siguen así... nos siguen por Uvestream y María Laura se va peinando, ¿viste? Clásico de las mujeres cuando digo, nos estamos filmando, nos estamos retocando un poquito. Guarda las pinturitas, María Laura, por favor. ¿Qué pinturita? No traje nada. ¡Qué maldito! Programa número 57 de Negodocio. Y hoy es un programa de miedo. Mucho miedo. No te rías porque cuando empieces a contar... Yo ya le perdí el miedo a todo, Sí, así que de estas ya está. cosas, así que... La gran autora en su segundo libro de... Hoy se llama Lo que cuenta la escena del crimen. Como si las escenas del crimen hablaran y las únicas que los pueden ver son las perfiladoras criminales, criminalísticas y demás afines. Nos va a explicar mucho María Laura hoy. María Laura Quiñones Urquiza, la autora de este segundo libro y autora de unos cuantos papers. Salió en televisión, Hollywood y demás cosas. Me gusta, quiero ver si me está siguiendo Hasta lo que el digo. Maipo no paro. Hasta el Maipo no paro. Qué risa. Bueno, hoy en honor a ella me puse un gorro de CSI Las Vegas, que Paola, la operadora, se quiere sacar una foto con el gorro. No conmigo, obviamente, se quiere sacar una foto con el gorro. Sí, está bordadito todo. Es lo único que tengo de investigación, digamos. María Laura, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Por favor, Oscar. lo mereces. Che, qué grande, un segundo libro. Sí, la verdad que no me imaginé y bueno, que el primero iba a tener tanto éxito. Yo lo veía a Rastros Criminales como un libro muy, muy oscuro. Para mí no, pero para el resto de las personas sí. Porque es muy cruel, pero es muy, digamos, veraz, ¿no? Tiene la fidelidad de datos con las cuales un perfilador trabaja. Se cuenta en su momento, te hicimos un programa, una pequeña entrevista, Ajá. donde cada capítulo del ese primer libro contaban todos los casos, pero con toda la información que te fue Toda, disponible, donde sí. cualquier perfilador y demás tome esa información como un caso de estudio. Por supuesto, más aún cuando vos no estás... existen dos tipos de perfil, ¿sí? El perfil criminal, que es cuando uno lo confecciona por un agresor desconocido, por ejemplo en un homicidio, donde a mí, por ejemplo, me llegan la autopsia, o sea, el dictamen de la autopsia, las fotos de la autopsia, las fotos del lugar del hecho, el informe del criminalista, la historia de la víctima que ha recabado la policía, y muchas veces yo necesito más datos de la víctima para saber por qué el agresor la eligió. Entonces, por lo general, yo pido más testimonios que me envíen, la policía va, hace preguntas a los testigos y bueno, yo voy recabando esa información sobre la víctima en vida. Y bueno, con eso uno confecciona el perfil criminal de un agresor desconocido para, digamos, reducir el número de sospechosos y colaborar en la investigación criminal. Pero a veces lo que nosotros hacemos son contraperfiles, que es por qué tal persona pudo haber hecho esto, o sea, cuál es la génesis, dónde nace, y también... No estamos hablando del manifiesto ni el factor No, motivante. o sea, ¿o vos sí? ahí ves en lo que cuenta la escena del crimen, el segundo libro, tenés el manifiesto de Anders Breivik, pero también tenés el de los jóvenes de Columbine, a través de las redes sociales. Vos fíjate que Dylan Klebold y Edward Harris, lo que habían ya venían manifestando a través de su página web de AOL, ¿sí? Rev Domain se llamaba Rebel, porque Harris se hacía llamar Rebel y el otro, Dylan Klebold, Vodka. Eran sus nicknames adentro de lo que era el bajo mundo, o sea, el bajo fondo de Internet. Y ya venían anunciando lo que iban a hacer, es decir, contaban cómo iban a matar a los padres de los compañeros, Pero con cómo detalle, hacía ¿cómo después lo hicieron? exactamente, cómo se confeccionaban bombas, y eso vos lo ves en en lo que cuenta la escena del crimen. El Tenés segundo todos libro. los manifiestos de cada uno, lo que decía el diario de cada uno. Yo tuve acceso gracias a Jesús Ríos,
de los Estados Unidos que bueno, fue un gran colaborador mío en el libro, y bueno, también otras fuentes que yo tengo en los Estados Unidos que bueno, me dieron datos precisos de todo lo que se había recabado, o sea, la transcripción de cada uno de los videos que ellos habían filmado, ¿sí? Antes de la matanza, testimonios de las víctimas. Lo mismo tenés, por ejemplo, y esto también por lo que son archivos del FBI sobre, hay un capítulo que se llama La mesa del barón Ashkenazi, donde es sobre Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace. Es una tipología de asesino que es la denominada el asesino itinerante. Es decir, no es un asesino en serie. ¿Por qué? Porque ¿no hay patrones que se repiten? no, siempre se pueden repetir, pero por ejemplo, el asesino en serie mata más de 3 personas, 3 personas o más, en distintos escenarios, en distintos momentos, ¿sí? Con periodos de enfriamiento emocional. La diferencia es que un asesino spree mata como si fuese, ¿te acordás de la película Un día de furia, donde este hombre amanece medio crazy, medio loco, entonces sale y entra a matar lo primero que se le cruza, lo primero que se le opone? Sí, cualquier y acá, cosa que él creía como injusticia, claro, lo motivaba. y mataba por semejanza, digamos, ¿no? De injusticia. Por ahí alguien le decía, no hay papas fritas, y el tipo, lo mataba, como signo de frustración. Para encuadrarlo en el tema de este factor motivante, ¿ocurre siempre que estos delincuentes que estudiaste anuncian sus próximos pasos siempre? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, en estos de acá, el capítulo comienza con Edson Isidoro Guimarães, el enfermero de la muerte de Brasil. Y él tenía, digamos, una personalidad que para muchos era un buen hombre, un hombre muy solidario, pero para otros era un tipo temerario. En el trabajo todo el mundo sabía que, bueno, él andaba en algo raro, pero nunca se imaginaron que eso de que andar en algo raro significaba matar a los pacientes, que le llegaban a él a la sala de pacientes traumáticos. ¿Y qué lo motivaba él? ¿Que era el ser justo que ponía No, justicia en la muerte? él primero dice una cosa, que él lo hace como modo de eutanasia porque realmente ve que tienen poca vida, pocas posibilidades de vida, y como yo pongo ahí en el libro, ¿no? Él lo que dice, bueno, estaba un paciente en coma sufriendo y bueno, dándole terrible dolor a sus pacientes, y bueno, sucedió eso. Dice así, sucedió eso, como si eso fuese, no sé, un meteorito que le cayó al paciente en la cama, ¿viste? Claro. Y murió. No, eso significa el haberles desconectado, el haberles colocado en las venas cloruro de potasio, ¿se entiende? Y después sacarle la máscara y después volvérselas a poner. Y bueno, hago una analogía con Michael Swango, que era un médico de los Estados Unidos, que había trabajado previamente, había hecho prácticas en el África, y en este caso participó Thomas Neer, que es un amigo mío del FBI, que bueno, estuvo en la presentación de Rastros Criminales. Bueno, Swango lo que hacía era algo así, o sea, hacía algo parecido, su modus operandi era parecido, pero no con sus pacientes, sino con los pacientes de los colegas. Mirá. Entonces, imagínate, y siempre él tenía el leitmotiv de hacerlo cuando había alguna autoridad cerca o alguien cerca que lo pudiese ver, a diferencia de Edson Guimarães, ¿no? Edson Guimarães es descubierto porque una enfermera, da la alarma al jefe del hospital Salgado Filho, y bueno, entran encubiertos unos policías haciéndose pasar por pacientes y lo encuentran infraganti, o sea, sacándole la máscara a un paciente, ¿entendés?, que estaba en coma. Entonces, ¿para qué lo está haciendo? Digamos, claro, ¿no? Lo que sí podría haber anunciado, por ejemplo, en ese primer capítulo en Guimarães, no, porque si bien tenía cuestiones que tenían que ver atendientes a la violencia doméstica, pero hacia su suegra, Michael Swango lo que contaba Neer, porque Neer lo entrevistó una vez que lo capturó, él colaboró en la captura de Michael Swango, y una vez que lo entrevista, Swango lo que dice es que él, o sea, no ve que haya hecho nada malo, y aparte él lo que cuentan algunos testigos
o sea, amigos de su juventud cuando él era aún un estudiante de medicina, que cuando le tocaba, por ejemplo, eviscerar un cuerpo, o sea, hacer una práctica de autopsia, él en vez de eviscerar mutilaba los órganos. Es decir, no los cortaba de un modo prolijo, sino que los mutilaba, como si fuese algo, o sea, ahí Viviente. hablaba de una total falta de talento para la cirugía, o la verdad de una voracidad y unas ganas de mutilar impresionantes, que excedían, digamos, los testigos y la gente que lo veía alrededor. Cuando contás esto, del otro lado estarán escuchando, no son personas dentro de un contexto normal todo esto, ¿no? Uno está escuchando y dice esto de viscerar, esto de matar porque se cree en Dios y pueden decidir de la vida o muerte de una persona, claro, y demás. Pero ahí debe haber un cuadro psicológico, un cuadro previo, más allá que no sos psicóloga, pero un cuadro que vos estudiás, que no sé si se repite, pero que de alguna manera justifica en su modelo mental de estos criminales. Claro que sí, nosotros podemos hacer algún tipo de diagnóstico diferencial en criminología. Digamos, la última palabra la tiene quien lo entrevista, no tiene el diagnóstico real, que es el psicólogo forense o el psiquiatra forense, pero por esa, digamos, lo que tiene que ver con Edson Guimaraes, pero tranquilamente puedes decir que es un psicópata, porque excede, digamos, la necesidad de matar, sino ya es como un deporte y una total insensibilidad. El psicópata, una de las cualidades, insensible a la parte social, psicópata social o psicópata puede ser a la relación humana o a todo. O sea, vos tenés, por ejemplo, la diferencia con el sociópata, es que el sociópata es lo mismo que un psicópata, pero es porque está criado en un medio, en un contexto que lo ha llevado a comportarse con esa dureza, con esto de deshumanizar a las personas. Pero después, cuando sale de ese contexto, sí, es una persona común y corriente, o sea, sí se puede reconectar afectivamente con el resto. En cambio, hay una tipología que es la de Pedro Pablo Nakada Ludeña, que está en el libro. Y justo nos reíamos con un forense peruano ahí en Twitter. Pedro Nakada es un asesino en serie peruano, muy interesante para mí. Que bueno, él tiene un diagnóstico de disocial, una personalidad disocial. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto nace normal, pero es el contexto lo que lo ha moldeado de un modo tan brutal. Contexto social, vos decís. El contexto social, que ni siquiera cambiándolo de contexto puede ser otra persona, como en la sociopatía. Este sujeto queda como psicópata, pero a diferencia del psicópata, el psicópata sí tiene a nivel neuronal, resonancia magnética, hay lugares cerebrales que sí hay ciertas desconexiones, ¿entendés? Uh-huh. Que son propias de los psicópatas. Pero, por supuesto, se pueden hacer con estas anomalías anatómicas cerebrales, pero el medio hace otro porcentaje. Acá lo que ha ocurrido es que este sujeto es un psicópata, pero solamente porque el contexto lo ha moldeado así, no porque tenga esta resonancia afín y acorde a un psicópata. Me sale una pregunta que por ahí no llega a la parte criminal, pero... Uh-huh. ¿Te ocurrió pensar que los contextos por ahí de violencia o por ahí de discusiones que estamos viviendo últimamente en la Argentina haya psicópatas pero que no lleguen a una criminalidad detectada? No estoy entrando en la violencia de género, que es claro, de las violencias psicológicas y de acoso que nombras en el libro, ¿no? Sí, ahí me parece que en cuanto a violencia psicológica, yo lo que cito es un caso que para mí fue terrible, de fraude amoroso a nivel internet, un desencanto en las redes sociales. Claro, podría tener que ver con eso, que para mí es un depredador de mujeres, o sea, psicológico de mujeres, no y moral de mujeres. Pero para mí sí es afín ese sujeto a un trastorno de psicopatía, porque no le importa nada, o sea, solamente es el dinero, es el lucro, y se lleva puestas mujeres, o sea, las expectativas de mujeres, la ilusión de las mujeres. Entonces tiene una capacidad tan grande para mimetizarse con otras personalidades, ¿viste? Con las cuales quiere aparentar, manipular, engañar. O sea, el engaño es un arma ahí, la mentira es un arma para lograr algún propósito. Y lo que sí podría encajar también, como vos decís,
es el último capítulo, que es conformismo y cosificación. Cosificación de la víctima. Conformismo y cosificación, que es sobre el mobbing, que es la violencia psicológica y moral en las oficinas, ¿no? En las oficinas, en las instituciones, en las empresas. ¿Cómo es la cosificación? El empleado es un número y depende, No, tiene que hacer cosas. Bullying, pero a bullying. un empleado en un lugar. Y vos tenés 3 tipos de mobbing, es decir, de entre compañeros, entre varios compañeros a uno, entre un jefe a un subordinado. ¿Eso no es acoso? Bueno, se llama mobbing. Okay. Entre los empleados o un empleado hacia un jefe. Okay. O sea, es, todas las vías. digamos, claro, todas las vías. O mixto, ¿no? Que es entre varios a un empleado. O sea, el jefe y los compañeros a un empleado, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí yo te cito un caso bastante interesante, que por supuesto es un caso real. He respetado incluso la carta de amenaza que este médico recibió por parte de uno de sus empleados, que, bueno, previamente este empleado ya se había encargado de defenestrarlo a él ante los familiares de las personas que él atendía. O sea, previo a que a este hombre, a este médico, le vengan a contar lo que este empleado hacía. O sea, los ilícitos contra los familiares de los pacientes. De las víctimas, de Claro. los pacientes. O sea, este, a él van y le cuentan, mira. las enfermeras van y le cuentan, el médico tal está haciendo tal cosa. Entonces, este doctor agarra, lo cita, le pregunta qué fue lo que pasó, porque le han venido a decir esto. Y yo tuve varias entrevistas con el médico, y el médico me dice, yo en su momento le creía a él. O sea, porque se puso en una posición tan... Después, bueno, el médico empieza a averiguar, y un día empieza a recibir anónimos de amenazas, él, a su lugar de trabajo anterior, a la esposa, y después se entera que muchos meses antes de que las enfermeras le denuncien a él qué es lo que le encontraron haciendo a este médico, muchos meses antes él ya lo estaba defenestrando por la espalda. O sea, es un caso muy interesante, porque es un sujeto altamente peligroso. Qué complicado esto es que contás, ¿no? Porque cuando hay una relación laboral que se estrecha y demás, se comparten en temas de confianza de alguna manera. Claro. O elementos de informativos de confianza o de relación. Peor aún en una pareja, donde se comparten un montón de cosas, Por donde supuesto. cuando cambia la situación de la vida, se vuelve en contra. Digo, por un tema de acoso sexual o de violencia de género, de algunos de los casos que te he escuchado analizar. Qué interesante esto, cuando tenés por confianza generar un buen grupo de intercambio, y de golpe y porrazo se da vuelta la torta, como decimos por lo menos en Argentina, y esa información se da vuelta y te juega en contra. ¿Cómo, si te tuvieran que hacer una pregunta, que seguramente lo habrán hecho alguna vez, en su contexto de raciocinio y emoción, ¿cuál fue el criminal más inteligente, si llamamos inteligencia a esto, que te tocó investigar o descubrir en base a los casos y demás? O sea, a nivel laboral, de confeccionar un perfil de agresor Exacto. desconocido, o por ejemplo de estos de acá, de un contraperfil, o sea, de analizar por qué... Si querés hizo contraperfil es indistinto. Para mí es como que O sea- en el estudio descubrir la forma que elaboró el crimen fue muy inteligente. El famoso caso Sí. que no, el famoso que dicen el caso De rastros criminales yo te podría decir Luis Gregorio Ramírez Maestre. O sea, yo no he visto una cosa tan perfecta a nivel modus operandi, a nivel de salir cosa con la suya. De este libro... ¿Y cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo llegan a descubrir? Bueno, que fue tan perfecto. yo tengo unos amigos que confeccionaron colombianos que confeccionaron, uno que confeccionó el perfil criminal, a otro se lo trae, y a otro que era compañero se lo traen a ¿cómo se dice? Entrevistar una vez que es capturado. Ajá. Y no, que él simplemente no dice que él no los mató, que él solamente los entregó en la jungla colombiana, y bueno, que es una casualidad que todos hayan aparecido igual de atados como el único homicidio que él sí admite, que es a un joven llamado John Jairo Amador.
O sea, John Jairo Amador, él lo ata a los árboles de un modo tal donde las ataduras pasan a ser un instrumento de tortura y el sujeto, estar atado en esa posición a los días, va venciendo el cansancio y va muriendo ahorcado. Entonces vos encontrás 20 y pico de víctimas, todas en la jungla colombiana, con el mismo tipo de edad, con el mismo tipo de rasgo, la misma profesión. Las ataduras son prácticamente las mismas y él dice, no, yo al único que maté es al número tal. O sea, pero el resto no, dice, no, yo no tengo nada que ver, yo solo los entregué en la jungla y el trato era que yo se los dejaba a 2 tipos y ellos se quedaban con ese hombre y después a mí me daban las motos, los cascos, el dinero, claro. Qué casualidad. Claro, entonces cuando van y lo capturan, ¿qué es lo que encuentran? Los cascos de los choferes, los documentos de las víctimas, los chalecos, o sea, el tipo se guardaba trofeos. Pero después de acá, algo muy interesante que a mí, la verdad que me rompió la cabeza y creo que aquel que haya leído el libro ya se va... Hay 2 casos que a mí me llamaron mucho la atención. El primero es el de Pedro Nacada Ludueña, que logra simular una esquizofrenia. O sea, es impresionante. Vos decís, no puedo creer lo que estoy leyendo. Esquizofrenia es que inventa que está en comunicación con el demonio. Claro, él dice que Dios lo manda a purificar la tierra, ¿no? Y que él sale a matar porque Dios lo manda a purificar la tierra. Entonces hay unas cuantas cuestiones que ve el psiquiatra, Ponce Malaver, cuando le toma, porque apenas es capturado este hombre, o sea, Pedro Nacada es capturado y se lo llevan directamente al examen médico legal al doctor Moisés Ponce Malaver de Perú, que es un genio para mí. Bueno, Ponce Malaver lo que hace, es empezar a preguntar y lo que encuentra es lo que yo también vi apenas vi las fotos de él, o sea, una incoherencia absoluta entre su aspecto exterior y el interior. O sea, imagínate un hombre que dice que está con una locura aguda, es decir, un esquizofrénico, que se lo traen, que supuestamente está alucinado porque está escuchando las voces de Dios que le dicen que hay que salir a matar. O sea, en ese momento está alucinado. Y vos le ves, le haces sacar las medias y las tiene las uñas perfectamente cortadas, el calzoncillo perfectamente limpio, los dientes limpios. A ver, es lo contrario a la locura eso. Claro. Además de un montón de otros índices que él va relatando y por los cuales él se da cuenta por ciertas respuestas que él da a la hora de hacer el examen, porque uno puede simular, como digo, yo ahí, que es muy fácil simular una esquizofrenia, pero a partir de los datos que todos conocemos, pero no a partir de lo fino, de los datos finos que solamente manejan los psiquiatras y los psicólogos forenses, o aquellos que están habituados a la clínica de la psicosis, ¿sí? En hospitales, o sea, que reciben realmente pacientes alucinados. Ningún tipo de información. Y Nacada para mí no, ¿viste? Ni tampoco tiene mucho que ver el modus operandi, es decir, el método con el cual mataba a las víctimas. Para mí es totalmente vivo y él tenía de dónde agarrar, porque ahí yo te cuento que hay un familiar que sí la padecía a la esquizofrenia, que realmente la padecía y de los cuales él puede tomar información e imitarla, y hay un montón de cosas. Él me parece sumamente inteligente. Otro que me parece brillante desde el punto de vista desde la inteligencia, ¿no? Porque obviamente condeno todo, claro. Me parece un horror todo lo que han hecho. El otro es Anders Breivik, que ya en su manifiesto nos venía hablando de lo que era Boko Haram y lo que era ISIS. Te estoy hablando del año 2011. Ya en su manifiesto venía hablando de lo que se iba gestando en esos 2 lugares. Pero como visionario. Como un visionario. Un estudioso geográfico, no sé, de historia y demás. Totalmente. Un hombre con un... ¿te acordás que yo hice una conferencia en CXO y dije en aquel entonces que para mí era un trastorno narcisista de personalidad? En un momento analizaste el Lambomber, analizaste el perfil de los hackers. El Unabomber, claro. Uh-huh. Vos fíjate que en esa época... Al mes creo que salió que una pericia que dijo que era psicótico. Yo dije, para mí es narcisista. Y Joe Navarro pensaba lo mismo que yo. A partir de que los 2 leímos y a los 2 días, al final la segunda pericia dice que es un trastorno de narcisista de personalidad gravísimo. O sea, hay diversos factores, ¿entendés? Que son tan evidentes que no necesitas ni siquiera tenerlo enfrente por todo lo que escribe, cómo él mismo se presenta.
que no es tanto. Igualmente vos fíjate, la escritura, y esto va para todos, ¿no? Cuando uno lee lo que manifiesta alguien, nosotros tenemos el pensamiento, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Y como manifestación del pensamiento está la palabra, está el discurso, ¿sí? Yo tengo una idea, que es la idea directriz, que para mi discurso, es decir, para lo que quiero expresar, tiene que llegar a una finalidad. Para valerse de llegar hacia esa finalidad, tiene que valerse de ideas secundarias que van a apoyar este discurso para llegar a la finalidad. Cuando algo de acá falla, o por ejemplo, las ideas secundarias no son coherentes, o nunca, por ejemplo, se llega a la finalidad, ahí es signo de enfermedad mental o de algún tipo de trastorno grave. Y eso no lo notabas en lo que era en Anders Breivik. Por lo tanto, eso que él manifestó en 1500 páginas era nada más alejado que una esquizofrenia o de una psicosis. O sea, no tenía nada que ver con eso, al contrario, él sabía lo que estaba haciendo, sabía muy bien de lo que hablaba, lo sustentaba perfectamente, o sea, sus ideas secundarias y la finalidad tenía una eran relación perfecta. Pulcras, claro. Entonces no me puedes decir que un tipo, digamos, que escribe 1500 páginas así, porque hay que escribir 1500 páginas sin irte al joraca, ¿viste? O sea, es como mucho. Además, trasladar en lo que se llama la coherencia del pensar y el decir, básicamente escrito. Claro. O sea, 1500 páginas, o sea, no puedes inventar cosas asumiendo hipótesis, o sea, falaces, ¿no? Totalmente. Me gustaría, bueno, vamos a ir a un corte en unos 5 minutos. Paula, ¿estamos así listas? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos en 5 minutos y volvemos. Genial. A seguir hablando con María Laura. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securatio Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. Miramos el presente y hacia adelante. Pensamos lo jamás pensado. W Radio, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Ahí volviendo, seguíamos con María Laura recordando años donde estaba como oradora en CXO, había un par de cosas mezclando estas cosas anónimas que te permite la parte digital también, donde hiciste la perfilación habías explicado, ¿no? La perfilación de los hackers, cómo le permite el anonimato, ¿te acordás? 2008, Sí. 2009 fue eso. Sí, 2009, sí, en noviembre o octubre, una cosa así. Que el Profiling anonimato, Hackers. sí. Que estaba bueno porque
era parte también de un trabajo de un amigo mío, Raúl Chiesa, un italiano, que a los 14 años hackeó la banca italiana y hoy trabaja para Naciones Unidas como, digamos, consultor informático. Claro, ciberdelitos, sí. Pasan todos, ¿no? Kevin Mitnick y demás cometen un delito o intenta hacer algo, se demuestra su capacidad y lo contratan después. Está buenísimo, a ver. No está buenísimo delinquir, está claro. No, el mensaje es, está bueno que lo reconozcan en un buen cargo. Sí, por supuesto. Que es así, es un italiano muy reconocido, es verdad. Y habíamos hablado en su momento esto de lo que te permite la parte de internet, básicamente, ¿no? Este anonimato, estas herramientas, este potencial que por ahí hacerlo en el contacto uno a uno requiere una perfilación psicológica, no una perfilación, un perfil psicológico para accionar sobre el ser humano, ¿no? Digamos, el valor que tiene que tener un delincuente para accionar, de alguna manera, es distinto. O de cualquier extraño. Cualquier extraño. Vos fíjate lo que pasó en el experimento Stanford. No sé si lo conoces, el experimento Stanford. El experimento Stanford fue hecho por Philip Zimbardo, digamos, como para hacer... En la época de los 60, 70, había comenzado el experimento Milgram, que era un experimento con respecto a la obediencia. Hasta dónde una persona común está dispuesta a obedecer a otra, accionando una manija con la cual hasta puede llegar a electrocutar a un desconocido. Me acuerdo. Recibiendo una orden. Y eso tenía que ver con el nazismo. Planteéndolo bien. O sea, planteemos todo el caso. Se le contrataba a una persona, se le iba a pagar para cumplir ciertas órdenes de un científico. Era un supuesto científico, sí. Eran todos actores, menos el conejillo de Indias, que era quien iba a accionar. El que accionaba era una secuencia de palabras que tenían que estar ordenadas. Claro, él tenía que recordar las palabras y los colores, algo así. Sí. Y entonces el otro lado, que sería el paciente, si se equivocaba, se le daba una descarga eléctrica, pero iba en incremento. Sí, totalmente. De 5, 10, 20, 30 voltios. Que en realidad no pasaba nada. Porque era solamente simulado por un actor que estaba del otro lado. El primer botoncito sí, era una carga muy chica y que era real, pero ya las siguientes no. Lo que sí, el otro tenía que obviamente simular, pedir por favor que quería salir, y era el pedido de alguien que estaba sufriendo y la contraorden de alguien que le decía no tenés que seguir. Y esa analogía yo la hago ahí en el libro con el caso del mobbing. O sea, hasta cuánto uno está dispuesto a tolerar el dolor de un compañero o de otro que no ha hecho nada, porque hay alguien superior o un jefe o un compañero que te dice que hay que hacerle vacío, que hacerle la vida imposible dentro de la oficina. ¿Pero ahí no están en juego los valores de la persona y otros valores superiores? No, vos sabés que, fíjate, yo por eso te iba a citar el experimento Stanford y el anonimato. Luego del experimento de Milgram aparece Philip Zimbardo, que es para mí uno de los grandes psicólogos sociales, que se propone hacer, digamos, una vuelta de tuerca al experimento Milgram, ¿no? Que revolucionó. Fue, obviamente, súper, ¿cómo se dice? A algunos les gustó, a otros no. Pero bueno, aparece Zimbardo y dice, con un anuncio en el diario, dice que necesita jóvenes entre tal edad y tal otra, que sean todos estudiantes universitarios, no recibidos, y que puedan prestarse para un experimento sobre la vida en la cárcel. Les van a pagar por semana, no sé cuántos $, $15, ponele, y el experimento es de 5 semanas, o 3 o 5 semanas. $15 es mucha plata en ese momento. Era mucho dinero en ese momento. Entonces, aparecen un montón de, digamos, de candidatos, tienen que llenar un formulario y además pasar pruebas psicológicas de que no poseen ninguna enfermedad mental, de que no son personalidades vulnerables. O sea, eran todos, digamos, neuróticos normales, ¿entendés? El día de la prueba, o sea, del experimento, ya filtraron lo que se llama el estereotipo normal de persona. Claro, lo que buscan es gente normal, o sea, que venga de una crianza normal, de una familia normal, o que no, pero que sean personalidades fuertes y normales, ¿sí? Sin ningún tipo de trastorno grave. O trastorno, ponerle una neurosis, un TOC, ¿sí? O una fobia o alguna de esas cosas. Acá agarran y van a buscar a los candidatos, ¿sabes cómo? Los que hacían de policías
se les daba un uniforme de policía Pará, y eso anteojos es- negros. Están filtrados y al momento 1 se Claro, el asigna día roles. ya el primer momento son llamados quienes van a hacer el rol de policías. Ellos no sabían nada. No sabían nada. Entonces les dicen, vos vas a ser de policía, le daban el uniforme, anteojos negros, y el uniforme tenía un número. No, el uniforme sí tenía un número. Entonces iban estos que hacían de policías, iban a las casas, los que iban a hacer de presos. Entonces los hacían detener, entre comillas. Empezaba ya el experimento a partir de la simulación, una detención en la casa de cada uno de los O sea, que iban a tener vida el real, rol de... ya actuaban en la vida ya real. actuaban en la vida real, pero, o sea, ellos ya mismos se dan cuenta de que esto es parte del experimento. Entonces son llevados los que iban a ser de presos y se les coloca una bata blanca con un número. O sea, ya ahí pierden ambos. Los dos bandos pierden absolutamente su humanidad, ¿sí? Ya Es son decir, policías primero o está presos. el emblema del policía, de la autoridad, el preso y el anonimato, la bata con el número y los anteojos oscuros. Claro, no Entonces sos ya hay Oscar, no sos anonimato María Laura. absoluto. Sos Claro, 23, sos 45. 23, 45. Claro. Entonces el experimento se fue tan al Congo belga que los que hacían de policías comenzaron realmente a torturar psicológica, emocional y físicamente a los que hacían de presos. Y los que hacían de presos no se podían sublevar cuando ni siquiera estaban armados los otros. O sea, vos fíjate ¿cómo se dice? ¿Y esto a qué se debe? ¿Al tema del contexto? Él lo que ¿La encontró... deshumanización? Exacto. Él encontró que muchas veces a lo que él llamó el efecto Lucifer. Que una persona común y corriente en determinado contexto puede hacer cosas afines a la crueldad, afines al diablo. O sea, demoníacas. Cosas demoníacas a alguien que no le ha hecho nada. ¿Entendés? ¿Sabes que te escucho y voy pensando todos estos Sí. juegos de combate y demás hay un montón de personas que se montan todas las noches para jugar contra otro y vos sos ese Robotech, iba a decir, ese personaje soldado asesino que va matando y demás cosas? Claro. ¿Hasta qué punto te crees el personaje? Y eso tiene que ver también con yo ahí hablo también en el libro del caso de Adam Lanza, un joven que tenía síndrome de Asperger, que era adicto a este tipo de juegos. Y un día sale, mata a la madre y mata a más de 20 niños de un jardín de infantes. ¿Razón? No se sabe. O sea, en realidad yo creo que tiene que ver con cuestiones estresantes que fueron durante toda su vida, mudanzas, sobreexigencia, y el chico dijo basta un día. Pero, exigencias normales de cualquier... A ver, No, exigencias de... la madre le exigía que sea un chico normal, y él no era un chico normal. O sea, él no podía, él con mucho esfuerzo se adaptaba socialmente a los nuevos compañeros. Y ella lo que quería era que vaya a una universidad. Y el chico realmente no podía soportar, no porque no tenga la inteligencia suficiente como para aprobar la universidad, sino por el contexto de la universidad, la gente. O sea, él tenía un verdadero pavor y una gran ineficacia en lo que eran las relaciones sociales. Miedo total, pánico absoluto a estar cerca de muchos grupos de personas. Y eso vos lo ves ahora, cualquiera que quiera, que nos esté escuchando, que googlee Adam Lanza con Z y va a ver las fotografías, entre las cuales hay una de él que está al lado de un grupo de compañeros. Dice el profesor de computación de aquella época, cuenta que para que lograr que Adam posara al lado de un grupo de compañeros, tuvieron que hacerle la cabeza, tuvieron que rogarle, o sea, el pibe no podía pararse. Y en la foto que se ve, que En se la ve foto aislado. se ve el pánico, una cara de miedo total y absoluto. O sea, no es que yo te estoy contando, eso mismo cualquier persona lo puede observar ahora que googlee. Y contrario a generar un miedo, se generó el miedo potenciado a claro, juntar una valor. respuesta. El Claro. pibe lo que dio fue una respuesta a todo esto que estaba viviendo. Por más buena voluntad que tuviera la madre, él... Ahí vas a leer en el libro que cuando llegan a la casa de la madre, porque él mata a la madre,
de 2 o un disparo en la frente, arriba de la ceja izquierda, y después otro más, creo que en el pecho, y luego se va. Tremendamente armado. Y cuando llega la policía lo que encuentra es un arsenal, pero encuentra, no sé, balas hasta en el cajón de lencería de la madre, pero no 3 balas, cajas de balas, o sea, armas a morir. Son varias páginas que yo te hago el conteo de lo que la madre tenía en la casa. Pero lo compró el chico. Por deporte. Por deporte. Ella salía a practicar tiro con los hijos. El padre lo mismo. O sea, esto es lo que es la cultura del rifle en los Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿a quién le estás dando un rifle? Un chico que realmente tiene problemas, ¿entendés? A nivel social, y que es muy difícil que los pueda... o sea, exigirle a él que maneje algo que no puede manejar. ¿Pero qué había desconexión comunicacional entre la madre y el hijo que no se daba cuenta de esto que sucedía? No, era una negación total de la madre, ella. De ella. De creer que el chico, o sea, una mala interpretación de de los avances del chico. Es decir, el chico hacía algo, algún pequeño logro con un gran esfuerzo, y ella ya pensaba en enviarlo a Harvard, ¿viste? Y el pibe no no podía, o sea, date cuenta, no puede. Claro. María Laura, ¿en qué referentes te apoyaste a nivel internacional en el libro, este último libro? Así como siempre me contás Safari. Sí, Safari. Este año, en este libro, la generosidad de Gabriel Rolón, porque Gabriel, aparte de ser un buen psicoanalista, lo que es un excelente escritor de thrillers. Y una vez me regaló, uno de sus libros, varios, y entre ellos un libro de thrillers que a mí me encantó. Y yo dije, yo quiero que un escritor me dé su opinión sobre el libro. Y el advice que está al final del libro lo hizo él. Y la verdad que me encantó. Vamos a leerlo, a ver qué dice. El advice dice: comprender los mecanismos de la mente criminal ha sido y aún es motivo de desvelo, no solo para los investigadores, sino para todo aquel que se anime a espiar en ese oscuro universo que se representa la psiquis de un asesino. ¿Por qué? Quizás porque reconocemos que la agresividad es constitutiva del ser humano y todos, en algún momento, la hemos sentido recorriéndonos la sangre. Paula, presta atención muy así. O me está mirando el gorro o está prestando atención esta parte. Dice: por fortuna, la mayoría puede encauzarla hacia senderos que no llevan a la tragedia. Sin embargo, hay quienes con sus actos ponen de manifiesto la impiedad de la pulsión de muerte que nos habita. Les abren la puerta y nos angustian al dejarnos ver aquello de lo que alguien es capaz cuando se entrega sin velos a esa fuerza destructiva. Este libro es duro, por momentos cruel. Avanza con valentía por ese camino atroz e intenta encontrar la razón oculta en actos que creemos irracionales. Recorrerlo es una aventura que desafía la fascinación del horror para ir un paso más allá, en busca de una verdad que nos ayude a entender lo inexplicable. Gabriel Rolón. Flor de background del libro. Y el prólogo está escrito por Joe Navarro, que ahí relata cómo él estuvo muy cerca de una de las últimas escenas de Ted Bundy, al momento en que Ted Bundy iba a matar a su última víctima. O sea, él va por la carretera y se topa con un auto que era el de Ted Bundy. Qué loco. Ahí donde para el semáforo, él piensa, ¿no? Sigue de largo. Pero él no se reconocieron, para nada. Y a metros, él mata a una chica ese día, luego de toparse con Joe, ¿no? Qué momento, ¿no? Es impresionante, o sea... ¿Qué hizo que estuvieran ahí a encontrar y qué es lo que debería haber hecho él, ¿no? Quizás. Y nada, porque vos cuando tenés una persona, ¿de qué la podés acusar? ¿De qué? Portación de rostro. Si la mayoría de las personas que matan, lo que tienen es cara de ángel, precisamente. Claro. O sea, lo que podés encontrar, no sé, un delincuente común, que más o menos están vestidos parecidos, o pandillas, por ejemplo. Eso, eso en los últimos minutos que nos quedan, la personalidad, la apariencia externa, no la interna, porque es lo que estuviste desarrollando en este programa.
La apariencia externa son gente de bien, gente que trabaja. Y para esto es todo parte de una gran falsedad, porque vos ahí tenés este estafador, este fraudulento, que se vestía como un dandy y era nada más que un sinvergüenza, un vividor. O tenés, por ejemplo, personas que para estafar, nada más y nada menos, o para engañar, utilizan uniforme. O utilizan ¿Uniforme de qué? de algo, de policía, de médico, Claro, claro. de enfermero. O sea, Claro. la vestimenta siempre, digamos, cubre algo, ¿no? Claro, denota O autoridad que no la tiene. que no la tiene, o pulcritud o respeto que no lo tienen. Pero también, por ejemplo, en los casos de las maras salvatruchas en El Salvador, vos tenés un tipo de vestimenta afín que ya es un emblema llenos de tatuajes que determinan cierta afinidad con tal barrio o tal otro. O sea, digamos que la apariencia es una cuestión que puede... De integración, básicamente. ¿Eh? De integración en la sociedad. Por o en supuesto, o en un grupo delictivo, ¿no? Claro. Yo no me dejo llevar igualmente por la apariencia de alguien, más bien creo que no se puede culpar a alguien por su apariencia. O sea, porque eso es estigmatizar, criminalizar a alguien que por ahí no ha hecho nada. ¿Qué elementos hicieron que cuando veías una escena de crimen en este libro dijeran esto es distintivo o diferencial? Me has contado casos, en otros casos anteriores, donde la taza de té en la espalda de una persona. Sí, el violador serial, sí. Me has contado en algún momento la sumisión en una forma particular. ¿Qué casos de escena o de análisis de escena de crimen distintivos puedes detectar acá a los que quieran abordar el libro? Yo creo que va a ser riquísimo para aquel que lea el libro, el capítulo La Casa de los Espejos Rotos, donde vos tenés un homicidio de 2 mujeres que están totalmente desintegradas de lo que es la conciencia, y una desintegración de la conciencia y una psicosis, una locura compartida o folie à deux, y matan al padre en una misa de purificación. Entonces vos ahí tenés... Matan al padre en una misa para de sacarle el purificación. diablo de la piel. Entonces, en ese capítulo, vos tenés... Claro. La mira Paula porque está tan concentrada en tu speech y Paula está quietita ahí. Yo digo, de la piel, no del alma ni nada. No, de la piel. Okay, entonces sigamos. vos ahí tenés un discurso descabellado, pero ese discurso descabellado es afín con la lesionología, o sea, de la cantidad de lesiones con que matan a este hombre, y también es afín con la casa donde vivían. O sea, donde encuentras un montón de signos que hablan de la locura compartida, no solo entre las 2 chicas, sino con el padre. Entonces, eso es importantísimo para detectar esto que vos me estás preguntando. También el capítulo creo que le sigue, que es el Lujuria Homicida, que es un cuádruple homicidio, donde vos tenés también heridas de arma blanca, pero que tienen cierta coherencia y cierta localización, cierta intensidad, agrupadas en zonas específicas, que tienen más que ver con lo sexual y más que ver con la destrucción de determinados órganos o incluso del cuerpo. O sea, hay un sobreatacar el cuerpo en vida, no sobrematar, sobreatacar el cuerpo en vida hasta deformarlo. Y hay cuestiones que tienen que ver con hacer posar a los cuerpos de determinadas maneras, que hacen a lo que es el análisis del comportamiento criminal en una escena criminal. El análisis de la mancha de sangre, que yo no lo tenía pensado para el primer libro, pero sí para este, porque este caso es muy rico desde ese punto de vista. Y la gente va a poder leer, va a poder conocer la hematología reconstructiva. Para hacerlo más gráfico, más en lenguaje, algo que es muy más gráfico, ¿no? Sí. De acuerdo a cómo salpique la sangre. Claro, o hematología reconstructiva, sí. Hematología reconstructiva, yo ahí explico qué es la hematología reconstructiva y cómo se utiliza y cuáles son, digamos, los principales patrones de manchas de sangre. Y qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de analizar, ¿no?, una mancha de sangre. ¿Por qué es de un lugar y por qué no de otro? ¿Por qué tienen fuerza
si salen de determinado órgano. Por ejemplo, un degüello homicida no va a sangrar de un lado que del otro, porque de un lado sube la sangre y por el otro lado baja. Entonces, si vos haces un corte en un lado del cuello, la sangre va a salir hacia arriba en spray. En cambio, si va del otro lado, un goteo hacia abajo, profuso. José Estebanesi, el próximo programa, dijo sangre, y dijo una chica tan linda hablando de sangre, sí, no puede ser, y pasó. José Estebanesi, del próximo de Seguridad en la Sociedad. Qué interesante. Pero escúchame, entonces, este libro, la mitad de las cosas son teoría académica explicada en un caso real. No, pero practicada, o sea, claro. cómo es llevado a la práctica, Claro. para que la gente sepa lo que es realmente una investigación criminal y, sepa que cómo descifrar, cómo decodificar ciertas cosas y cómo darse cuenta de otras, ¿no? Que parece que no están, pero están. O sea, están disfrazadas, pero en su conjunto son nada más y nada menos que esto. O sea, ¿Imágenes hay en el libro? Imágenes, sí hay un mapa. No, pero en realidad yo en un momento quería colocar un croquis de autopsia en un capítulo que es lujuria homicida, pero bueno, me dijeron que no, que preferiblemente no. Yo, porque yo ya estoy acostumbrada a eso, ¿no? Trabajo con eso. Me acuerdo casos donde en una charla sobre el homicidio de unos ancianos, ¿cómo era el perfil? La Mataviejitas. Las Mataviejitas. Juana Barraza. Sí. Me acuerdo que te presentamos y le dijimos a la gente impresionable en estos 30 segundos que van a pasar 100 fotos, por favor miren para abajo. ¿Te acordás? Sí, que no me se acuerdo. filmó nada ni y ahora eran re light esas fotos. Y hay gente que dijo, ¿cómo puede ser que se... Menos mal que avisamos. Sí, para mí eran re tranqui, o sea, yo ya estoy acostumbrada a ver fotos. Ya es como dijo una vez Daniel Monastersky, como que yo ya perdí el norte con respecto a qué se puede mostrar y qué no en ciertos ámbitos. Por eso siempre cuando me invitan, por ejemplo, a alguna conferencia, yo digo, mira, ¿podés ver las fotos a ver si se puede mostrar en este ámbito? Mira, el 5 de octubre, del 5 al 8, creo que va a ser el Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Que a mí me encanta ese congreso, para mí es uno de mis favoritos. Y bueno, yo las 2 veces que di ya conferencia ahí, tuve que pasar por un filtro. O sea, fui y le dije a Marcelo Setkovich, le digo, ¿puedo mostrar esto? Y después le pregunté a Enzo Uso, ¿puedo mostrar estas fotos? Me dice, no, esta sí, esta no. Claro. Porque por ahí, para mí es muy gráfico, pero porque yo trabajo con eso y yo necesito sustentar lo que digo. Claro, por eso te preguntaba, porque ver un gráfico y después ver... Sí. Lo que ves gráficamente, vos lo describís en el libro, hace el sentido de la explicación, digamos, ¿no? Claro, porque yo digo, no puedo decir, es una persona de tales características. Así, bueno, pero explícame por qué, porque a la hora que a mí me pasa, ¿no? Y estoy seguro que otros perfiladores también, cuando vos sustentás algo y decís, esta persona es así por esto, vos tenés que demostrar que lo que estás diciendo tiene un sustento. Claro. Y el único sustento que tenés es lo que dice el otro, lo que te dicen las fotos, lo que te dice... Sí, los hechos concretos, básicamente. Claro, y las resoluciones de las autopsias, los dictámenes de autopsias, porque vos podés ir al lugar del hecho, sí, pero no tenés nada. O sea, no puedes mover el cuerpo, el que mueve el cuerpo y explora el cuerpo, las lesiones, es la autopsia. O sea, que vos ahí no podés sacar nada. ¿De qué podés hablar? Nada. Nos queda un minuto y Paula no me dijo nada de redondear, pero está compenetrada en el contenido. Porque siempre este momento me hace así. Empieza a hacer un círculo, no que estemos locos, sino que estemos cerrando. Y ahora te mostré una ametralladora. Sí. Che, María Laura, decinos cómo te pueden seguir por Twitter, tus contactos. Cada uno de los libros tiene un hashtag. ¿Por qué no nombras el primero y el segundo? No, el primero es Rastros Criminales. Hashtag Rastros Criminales. Y el segundo es lo que cuenta la escena del crimen. Hashtag lo que cuenta la escena del crimen. Pero como es tan largo que vayan a hashtageen Rastros Criminales. Okay. Pero bueno, ¿dónde espero pueden que les conseguir guste? el libro? ¿El libro de editorial de qué editorial el libro es? Es de Ediciones B. Y ya está a la venta en cualquier librería. Mi cuenta de Twitter es @Quinones, con ese, @Quinones Urquiza, todo junto. Urquiza con Z, obviamente. Sí, Urquiza con Z. Perfecto. ¿Y cuál es tu nickname? ¿No tenías un nickname o no tenías un nickname? Bueno, me puse Mindhunter, que es como nos llamamos los
perfiladores criminales. Me encantó. Llamaron a los perfiladores criminales la prensa de los Estados Unidos. Es una bocha de seguidores también ahí, así que lo que vamos a hacer sí es replicar, obviamente, la tapa del libro como hicimos este sábado y domingo, y vamos a hacer una réplica de lo que ocurrió hoy, que fue fantástico. Quedó un poco chorreando un poco de sangre la radio, pero bueno, después la gente va a venir a limpiarlo. María Laura, como siempre, excelente, gracias por venir. Gracias a vos, amigo. Y por compartir esto, y gracias por dedicarme al libro. Así que estoy por la mitad, pero le falta un poquito más, pero contarlo así con alguien apasionado en lo que es esta investigación y con toda la cantidad de contactos monstruos que tiene de colegas y de referentes profesores, está bueno porque se notó que lo contás con mucha pasión, digamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias, María Laura. Nos vemos el próximo lunes, que vamos a ver, como siempre digo, no tengo ni idea porque es sorpresa durante la semana. Se suceden. Creo que es de marketing, nada que ver. Salimos del plano de investigación, del miedo, investigación y demás, criminal.